Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Según la Oficina de Medicina Legal de Colombia, las pericias forenses para identificar los cuerpos encontrados en la selva de ese país avanzan de acuerdo a lo planificado. Los familiares de los trabajadores de Diario El Comercio podrán conocer este lunes si se trata de sus seres queridos. El Instituto de Medicina Legal de Colombia no puede confirmar aún si los cuerpos encontrados en la selva colombiana corresponden a los trabajadores de Diario El Comercio, aseguró el director regional de la entidad. El instituto hasta este momento no tiene la identificación fehaciente, completa, científica de los cuerpos. Según la prensa colombiana, el operativo realizado por el ejército se ejecutó en la zona sur del país, donde estaban enterrados los cadáveres y rodeados por minas. Los militares pudieron identificar la zona gracias a que uno de los miembros del Frente, Oliver Sinisterra, arrestado la semana pasada, proporcionó el dato a las autoridades. Después de desactivar los explosivos, se pudo recuperar 4 cuerpos, que luego fueron trasladados en helicóptero a Cali, en donde ya se han efectuado desde el jueves pasado varias diligencias de identificación, entre ellas análisis morfológicos y placas dentales. Ricardo Rivas, familiar de una de las víctimas, dijo en entrevista a Radio Rayuela que esperan que se agoten todas las instancias y se practiquen las pruebas necesarias. Y la última fase es la parte genética a través de ADN, que toma un poco más de tiempo para que ahí sí se determine de forma concluyente los resultados y tener la certeza, la seguridad al 100% de que efectivamente los resultados son positivos o no. Será este lunes al mediodía cuando se tengan los resultados de estos exámenes. Tengo información de parte de los laboratorios que los procedimientos técnicos avanzan de acuerdo a lo esperado, lo cual nos permite cumplir con que en el tiempo que ha dicho el doctor Valdés, que han sido 72 horas, podamos nosotros de pronto ya tener listos los informes. Datos con los que los familiares de las víctimas se plantearán las siguientes acciones. Si es negativo, pues nuestro regreso es inmediato, lógicamente. Y si es positivo, pues se tiene que elaborar algunas cosas desde el punto de vista legal para efectos de poder repatriarlos. Según el gobierno de Colombia, en caso de ser positivos los resultados, será la Cruz Roja Internacional la que coordine con los familiares el trámite de repatriación de los cuerpos. Sofía Montoya, Telediario. En torno al mismo tema, el gobierno ecuatoriano envió una nota de protesta a través de la Cancillería y se unió a la de los familiares, quienes reprocharon la divulgación de información precipitada e irrespetuosa por parte de las autoridades colombianas sobre este proceso doloroso de la identificación de los cadáveres encontrados. Desde Cali, los familiares de Javier, Paul y Efraín, asesinados por las disidencias de las FARC al mando de alias Guacho, rechazaron que autoridades colombianas utilizaran las redes sociales para informar sobre el posible hallazgo de los cuerpos de sus seres queridos. Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra no se merecen un tuit, se merecen información transparente. Se refieren al presidente colombiano, quien emitió un tuit dando a conocer que se encontraron los cuerpos, tras lo cual tanto el Ministerio de Defensa como Medicina Legal del país cafetero emitieron una serie de mensajes confusos en los que se aseguraba por un lado que los cuerpos correspondían a los trabajadores de Diario El Comercio y por el otro se negaba tal información. Son 88 días de un trato irrespetuoso e indigno a estas familias. Ante este comportamiento, el canciller ecuatoriano José Valencia llamó la atención de su par colombiana María Ángela Holguín y a través de su cuenta en Twitter dijo: he enviado nota de protesta a Canciller de Colombia pidiéndole que información sobre el comercio se difunda de acuerdo a los protocolos de la Cruz Roja y que de modo previo se consulte con familiares de las víctimas por respeto y para ahorrarles adicional estrés emocional. A través de la carta diplomática, Valencia solicita al gobierno de Colombia que se inicie una pronta investigación de los hechos y se apliquen las sanciones del caso a quienes con su conducta precipitada e insensible han causado adicional estrés psicológico a las familias de los periodistas ecuatorianos. Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul Rivas, agradeció esta actitud firme del gobierno. A través de las notas que ustedes han acabado de escuchar, indicando la posición y también creo que la indignación respecto a este manejo tan inusual, tan insensible, tan indigno que se ha dado. La Cancillería colombiana respondió el comunicado pidiendo que se estreche la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos criminales en la frontera. Los únicos responsables de estos condenables hechos son los criminales que ejecutaron tales acciones. Será el Comité Internacional de la Cruz Roja el encargado de comunicarse con las familias. Sofía Montoya, Telediario.
Son las 7 de la mañana con 40 minutos. En torno a este tema correrá nuestro siguiente diálogo con la doctora Dora Sánchez, genetista molecular, experta en análisis de ADN. Buenos días, gracias por estar aquí. Para hoy ofrece el Instituto de Medicina Legal de Cali tener los resultados de estos exámenes que de alguna manera pongan fin a una situación muy incómoda y sobre todo dolorosa para los familiares de los periodistas ecuatorianos del equipo de diario El Comercio. ¿Usted cree que esto es posible, que hoy se conozca? Me parece curiosa la información que han dado, porque si es que han recurrido a la prueba del ADN, personalmente creo que es un tiempo insuficiente, es un tiempo muy rápido, porque según lo que tengo entendido, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia manifiesta el día 23 de junio, esto es decir, el día sábado, que las cartas dentales son insuficientes para la identificación de los cuerpos. Por ende, se tendría que haber recurrido al ADN. Pensar que en el día domingo, o sea, solo ayer, y a lo mejor parte de la tarde del sábado, se procedió a hacer el análisis del ADN y para que hoy tengamos los resultados, a mí me parece un tiempo muy rápido, porque los restos óseos requieren un tratamiento especial que por más rápido que sea, lleva un tiempo, porque tienen que ser reconfirmados. Un estudio que se obtiene a veces no sale tan perfecto como uno quiere y lo tiene que repetir. Y luego de eso, cotejar con el perfil genético de los parientes directos de los periodistas asesinados. Entendemos precisamente que los familiares del equipo del Comercio han entregado algunas muestras, sí, para buscar esa relación. Es posible que ya ellos hayan tenido la información genética de los parientes, pero de todas maneras, un día y medio para hacer el análisis de restos óseos con confirmaciones, con la comparación de los perfiles genéticos para establecer la relación biológica entre los parientes y los cadáveres, y luego hacer el análisis estadístico, los reportes, y obviamente es una pericia muy delicada. Me parece un tiempo demasiado apresurado, más aún tratándose las condiciones en las cuales se dio todo este evento y lo que provocó en el país. Porque esto es algo que conmocionó no solamente al medio periodístico, sino a todo el país. Su conclusión preliminar sería que hay apresuramiento alrededor de este tema. Sí, personalmente yo pienso que hay mucha premura. Puede que haya una presión mediática, una presión de los familiares. No creo que haya presión gubernamental, porque los gobiernos estarán interesados por las dos partes de que esto se haga de la mejor manera posible. Yo estoy convencida de aquello, ¿no? Que los cancilleres habrán hablado y que todo tiene que hacerse de la manera correcta, siguiendo todos los protocolos de ley. Entonces, me parece que es un tiempo muy corto, y aunque haya presión mediática, se tiene que actuar con la seriedad del caso y con la cabeza fría y decir, miren, se han esperado ya 88 días, o creo que hoy 89, tal vez. ¿Qué es lo normal y lo aconsejable en cuanto al plazo? ¿Cuánto tiempo debería tardar esta pericia? Mínimo, si han conseguido muestras dentales, como son los molares, que son, inclusive es un premolar, que son las piezas ideales, aún en ese caso se tiene que seguir un procedimiento especial. O sea, los procesos no se los pueden acortar, ¿sí? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Yo diría que una semana, en el mejor de los casos. ¿Y para la prueba de ADN? Exacto, en el mejor de los casos, una semana para la prueba de ADN, si es que fueran con piezas dentales. Si fueran con restos óseos largos, porque digamos que no sabemos en qué condiciones fueron halladas los cadáveres, es una suposición mía de que si el Instituto de Medicina Legal de Colombia manifestó que las cartas dentales eran insuficientes, cabría la posibilidad de pensar que, como fueron baleados los periodistas,
pudieron haberles disparado en el rostro, con lo cual la carta dental queda destruida. Y a lo mejor los dientes, ¿sí? El impacto de una bala es terrible. Entonces, a lo mejor pueden haber piezas dentales como no las puede haber. Y si es que no la hay un resto óseo, que eso ya demoraría un poco más de tiempo, tal vez unas 2 semanas. Ahora, más allá de entrar en detalles que pueden ser ciertamente dolorosos para los deudos, para los familiares de nuestros colegas periodistas, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué sería lo recomendable en este momento? Pedir tanto a los familiares como a las autoridades de medicina legal que no se apresuren, que lleven a cabo los informes, que lleven a cabo las pruebas y los protocolos que usted señala de una manera pausada y como manda la norma. Exacto, exacto. Es lo que se debería hacer en todos los casos. Personalmente, es lo que yo pienso. Igual de importante son los periodistas como cualquier otro cuerpo que tiene que ser identificado, porque implica a muchas personas que están detrás de esos cadáveres, ¿no? Por lo tanto, si ya ha pasado un tiempo aproximadamente de casi 3 meses, 1 semana, 2 semanas, no va a ser la diferencia, pero tanto las familias de los asesinados, de los periodistas asesinados, como el Ecuador, porque esto conmocionó al Ecuador, vamos a quedarnos tranquilos de que los resultados fueron bien hechos. Y en función de verificar precisamente esos resultados y validarlos, ¿en el país se puede hacer este tipo de análisis también? Por supuesto. Junto con el análisis que haga medicina legal en Colombia, en Ecuador paralelamente podría Se puede avanzar. hacer, obviamente ¿En que dónde? se lo puede hacer. Bueno, mi laboratorio creo que es uno de los pocos que hace el estudio de restos óseos. De hecho, yo me ofrecí como veedora voluntaria para poder verificar todo esto, porque dentro del proceso hay un protocolo en el cual se hace un análisis a través de un secuenciador automático de ADN que nos reporta los perfiles genéticos de cada persona analizada, de cada resto analizado. Lo cual sería interesante tener los electroferogramas. El resultado de ese análisis se llama electroferograma. Sería muy interesante tener los electroferogramas para poder interpretarlos. Electroferogramas de los restos óseos, de los parientes, no cabe duda que deben estar bien realizados, pero para tener un cotejamiento correcto, porque es la única manera de verificar que todo estuvo bien hecho. Y obviamente por duplicado. En este caso no cabe solo una realización o un análisis del ADN, sino una confirmación, que normalmente se le realiza en todos los casos de restos óseos. Dado que usted señala que hay premura no recomendable, en este caso por parte de las autoridades colombianas, si hoy fuesen dados los resultados de medicina legal en Colombia, confirmando o desechando el hecho de que se trate precisamente de los periodistas de Diario El Comercio, ¿cree usted que de todas maneras deberían ser cotejados con informes o con pericias en el Ecuador? Yo personalmente creería que sí, para tener la certeza total, más aún conociendo la noticia de que encontraron un 4º cadáver, ¿sí? El 4º cadáver, ¿Esto qué puede significar? Según lo que dicen, el 4º cadáver presumen que es de uno de los miembros del grupo de alias Guacho, ¿sí? Pero si hay un 4º cadáver, obviamente ya la investigación tiene que ser mucho más exigente porque no sabemos quién es esta persona. Puede tener características físicas muy parecidas posiblemente a los periodistas, y en el estado de descomposición en el que deben estar los cuerpos, ya no va a ser tan fácil identificarlos, porque al estar en un ambiente tan húmedo y caliente como es la región en donde las encontraron, el estado de descomposición ya debe ser avanzado, porque estamos hablando de casi 3 meses. Por lo tanto, huellas digitales, cicatrices, va a ser imposible tatuajes, sí es imposible. Prótesis tal vez si los hubieran tenido, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, eso, pero si no las tuvieron, tampoco ayudan. O sea, no sirven para nada. Si es que no la tuvieron, no sirve para nada. Entonces, cabe solo el ADN para tener la certeza total de que sí son los periodistas. Y obviamente que se puede hacer un cotejamiento en el Ecuador.
no hay ningún problema, si es que la familia considera que es pertinente, porque obviamente esto está bajo la total autorización de los parientes, no hay nadie más, ¿no? Que de la autorización, si los parientes se aceptan los resultados de Colombia, pues tendrán sus razones, pero personalmente yo no confiaría en un examen, se implicaría que el Instituto de Medicina Legal hizo todo esto en 1 día y medio y hoy ya tienen el informe, muy apresurado. Es la opinión de Dora Sánchez, doctora genetista molecular y experta en ADN. Hay que decir que los familiares del equipo periodístico del Comercio están sufriendo lo indecible, están viviendo una circunstancia muy dolorosa y no cabe mantener esta situación y sobre todo generar nueva incertidumbre alrededor de estas temáticas. Hay que tener una confirmación seria respecto de la identidad de los cadáveres que han sido encontrados y hay que ofrecer esa seguridad, ya en este caso, no solo a los familiares, también a la opinión pública nacional. En ello, queremos agradecer también el hecho de que usted ofrezca desde el Ecuador un nuevo punto de vista técnico, científico, que permita verificar y confirmar la identidad de esos cadáveres, o al menos que no se trata, pues confirmar la identidad puede ser complicado, ¿verdad? Si no se trata del equipo periodístico del Comercio, decir de quién se trata va a ser muy difícil. Claro, porque recuerde que los grupos terroristas de las FARC se han caracterizado por secuestrar, asesinar y enterrar en fosas comunes. Fosas comunes pueden haber varias, ¿sí? Nosotros sabemos y nos impactó este hecho porque fue la primera vez que ocurrió en el país. Pero recuerde que esto viene desde hace 50 años en Colombia y que la región en donde ocurrió, desafortunadamente para nosotros, es una de las vías preferidas para sacar la droga. Por lo tanto, no sabemos del lado colombiano, porque prácticamente, de hecho, Tumaco está en el lado colombiano, no sabemos si algo más pasó al interior de Tumaco, ¿no? No sabemos, estos grupos terroristas actúan de una manera prácticamente indolente y matan sin saber o sin pensar, no sin saber, sin pensar y sin ponerse a un poquito a analizar, más allá de todas las cosas, que es un ser humano y que merece ser respetado como tal. Entonces, la actuación de ellos, vaya, es completamente irregular a la de un ser humano normal, por lo tanto, se debería confirmar de la manera más idónea estos restos. Yo personalmente, si fuera una pariente de uno de los periodistas, exigiría toda la información, electroferogramas, la comparación analítica, los resultados de los estudios estadísticos, absolutamente todo, para poder ver que si fueron hechos correctamente. Bueno, nuestros, digamos, los familiares de nuestros colegas de Diario El Comercio cuentan con el conocimiento y con la voluntad de colaboración de nuestra invitada, la doctora Dora Sánchez, genetista molecular. Gracias por aceptar la invitación en esta mañana y sobre este tema frente a la vulneración de los derechos de los familiares en torno a la información difundida sobre el reconocimiento de los cuerpos de los periodistas de Diario El Comercio, la defensora del pueblo, Gina Benavides, tramitó el acompañamiento de su homólogo en la ciudad de Cali. Abrirá un expediente defensorial en el que se establecerán justamente las decisiones y se establecerá de dónde provino esa información, qué medio la difundió, cuál fue la fuente de esa información y a partir de eso se emitirán el correspondiente comunicado. Lo que correspondía es que los familiares conozcan cualquier tipo de información, incluso si esta no era en este momento ya una información definitiva, pero tenía que haber sido dada por parte de las autoridades de manera oficial y no que ellos se enteren por Twitter o por alguna publicación. Entonces, ese es un procedimiento inadecuado y que evidentemente también entra en contradicción con las normas del debido proceso, donde se deben garantizar los derechos de las víctimas. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Gracias por su sintonía, amigos televidentes. Al cierre de esta emisión informativa, recomendamos a ustedes la lectura de Diario El Telégrafo, que en su primera plana nos dice: 6.6 millones dejó de cobrar Gama TV por 119 sabatinas. La Contraloría establece pérdidas por $9 millones. El canal adeuda al IES.
Además, firmó contratos con parientes, exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. Y Medicina Legal de Cali emitirá el informe de los familiares de los periodistas y se alistan acciones. Finalmente, el alcalde de Loja enfrenta la revocatoria de su mandato. Ayer confirmó que hoy entregará el cargo a la vicealcaldesa de la ciudad de Loja. 190,000 votantes decidieron sobre la gestión de Bolívar Castillo y en un altísimo porcentaje del 70% se pronunciaron a favor de la revocatoria de mandato. Muy bien, 7 de la mañana, 55 minutos. Gracias como siempre por su sintonía. Hasta aquí, Primera Impresión. Mañana desde las 6:55 nuevamente estaremos con ustedes. Acompáñennos. Tengan muy buenos días.